Yo siempre estoy cogiendo la mano, siempre, siempre. Vamos a la calle y pum, la mano porque es protector. Y entonces ella me dice, me gusta mucho de ti que siempre me agarras la mano. Sí, es que se va enganchando todo. Ya. Bueno, cada vez me pesa más y es por todo lo que llevo. No siento absolutamente nada. Yo no me quería casar, ya que estuve casado, ya lo vi. No sé, yo no tenía una necesidad de casarme realmente, o sea, ninguna. Y de pronto un día, sin me da cuenta, yo sabía que la necesitaba el resto de mi vida. Amor mío. Pues estamos aquí todos con el videógrafo, con todo, y están grabándote también la conversación, cariño mío. ¡Ay, cómo ha cambiado vida! ¡Sí! Hola, cariño. Sí. Amor mío, que nada, que un besito, cariño, que te quiero mucho y que ahora lo vemos, ¿vale? Un besito, te quiero, chao. Chao, Estoy chao. jugando a la cama ahora. Y a ver, mi princesa me da la pulsera, venga. El día de la boda, la protagonista es ella. Es que se lo merece. Se lo merece. A mí... Es que se merece que la gente le aplauda. Se merece que le aplaudan. Y se merece que la admiren. Fíjate que antes le quería todo para mí, en el aspecto de que pensaran de mí, que me admiren a mí. Solo quiero que la admiren a ella. Es un tesoro, es un diamante. Siempre lo ha sido, siempre lo será, esté conmigo o no, pero es un diamante. Y se merece todo lo bueno que le pase. Este es sin duda un momento especial para todos los que estáis aquí acompañando a Guillermo y a Lorena en uno de los momentos más importantes en la vida de dos personas, en el momento de su matrimonio. Aunque nos conocemos desde hace unos 20 años, esta gran amistad surgió hace unos 5 años. Iniciar una relación de amistad con una persona como Lorena, cuando yo estaba en uno de los peores momentos de mi vida y que ella no me soltara de la mano, y es que es una persona que lo da todo y enseguida te das cuenta de que merece la pena. Guillermo es un gran profesional y muy perfeccionista, pero sobre todo es un gran amigo. Y por eso se merece una gran mujer como Lorena. Bueno, cariño, aquí estamos. 11 años juntos, construyendo día a día lo que hoy tenemos y que nos ha llevado a este momento. Gracias, amor, por dejarme entrar y quedarme en tu corazón. El mejor hogar que he podido encontrar. Gracias por cuidarme y estar pendiente de que nada me falte, de querer darme siempre lo mejor. Gracias por mimarme y de tener esos detalles que tanto sabes que me gustan. Aún conservo papelitos en forma de corazón por las maletas y frases escritas en un trozo de papel de cocina
que es lo que me dibuja una sonrisa muchas veces cuando llego al hotel en cualquier parte del mundo y no estás tú. La historia no ha hecho más que comenzar. Hoy empieza un nuevo capítulo que nos deparará todo tipo de aventuras, que viviremos siempre como hasta ahora, juntos. Solo decirte que a tu lado soy inmensamente feliz y que solté el mundo para coger tu mano. Una mano que sé que estará ahí para sujetarme y apoyarme en ella cuando más lo necesite. Gracias, amor, por regalarme lo mejor de ti. Te quiero. Para mí, ¿qué es el amor? Después de 10 años, querer llegar a casa para verla. Echarla de menos. Mi hogar no es un lugar, es donde estás tú. Y como te he dicho muchas veces, solté el mundo para coger tu mano. Te amo. Ese es el lema de lo que ha pasado en mi relación con ella. El mundo tenía mis pies. Y tú cambiaste mi mundo. Y como te cogí la mano,